En diciembre de 1991, el mundo cambió para siempre. La bandera roja con la hoz y el martillo bajó por última vez del Kremlin, y la Unión Soviética, esa gigante superpotencia que había marcado el siglo XX, se desvaneció en la niebla de la historia. En Occidente, las calles se llenaron de vítores. Estados Unidos y Europa Occidental brindaron con champaña, celebrando lo que llamaron el triunfo del mundo libre. Para ellos, era una victoria ideológica. El capitalismo había aplastado al comunismo, y la Guerra Fría había terminado con fanfarrias. Pero en Rusia, en las calles heladas de Moscú, en los pueblos olvidados de Siberia, en los corazones de millones no hubo festejos. Hubo silencio. Hubo lágrimas. Hubo una tristeza que aún resuena, como un eco que se niega a apagarse. La caída de la Unión Soviética no fue un final feliz. No fue un cuento de hadas donde el héroe triunfa y todos viven en paz. Fue una tormenta que arrasó con todo lo que conocíamos. La terapia de choque, esa receta mágica que vendieron desde el otro lado del mundo, no trajo prosperidad. Trajo ruina. Los precios se dispararon como cohetes, pero no había nada que comprar. Los ahorros de familias enteras, guardados con sudor y sacrificio, se convirtieron en polvo de la noche a la mañana. Las fábricas, esas gigantes de acero que habían dado trabajo y orgullo a generaciones, cerraron sus puertas para siempre. Hombres y mujeres que habían levantado un país con sus manos, se encontraron de repente sin nada, sin empleo, sin comida, sin esperanza. La red de seguridad que la URSS había tejido, con sus fallos, sí, pero real, se deshizo como un hilo podrido. Y mientras en Occidente bailaban sobre las cenizas de un sueño, allí la pobreza se instalaba como una sombra que no se iba nunca. Dicen que los números no mienten, pero no cuentan toda la verdad. La esperanza de vida en Rusia se desplomó en los años 90, como si el país entero hubiera enfermado de tristeza. Los hombres, esos pilares de las familias, fueron los que más cayeron. El alcohol se convirtió en un escape y en una tumba. Botellas vacías rodando por suelos fríos, reflejos rotos de lo que alguna vez fueron. Las enfermedades del estrés, del abandono, del alma, se llevaron a miles. Y luego estaban los suicidios. Antes de 1991, la tasa rondaba los 20 o 25 por cada 100,000 habitantes. Ya era dura, pero nada comparado con lo que vino después. En 1994, tocó fondo. 41,8 por 100,000. Imagina eso. Imagina un país donde cada año, entre 50,000 y 60,000 personas decidían que no podían seguir adelante. Hombres de 30, 40, 50 años, los que habían sido padres, esposos, trabajadores, ahora destrozados por un mundo que les dio la espalda. En las ciudades industriales, en los pueblos olvidados, el silencio se llenó de despedidas que nadie escuchó. ¿Qué lleva a alguien a quitarse la vida? ¿El hambre? ¿La vergüenza? ¿La pérdida de todo lo que creías eterno? La URSS no era solo un sistema. Era una identidad. Era el orgullo de haber construido algo grande, de haber resistido, de haber vencido. Y cuando se derrumbó, dejó un hueco que nada pudo llenar. El vodka se llevó a muchos. Entre el 30% y el 60% de esos suicidios estaban ligados al alcohol, dicen los estudios. Pero no era solo la bebida. Era el vacío. Era despertar cada día en un país que ya no reconocías, donde los ideales por los que luchaste se vendían al mejor postor. Los servicios de salud mental, que nunca fueron fuertes, desaparecieron en los 90. No había ayuda, no había consuelo. Solo el eco de un pasado que se desvanecía y un futuro que nunca llegó. Y luego estaban ellos. Los héroes de la Gran Guerra Patria. Los que enfrentaron a los nazis en Stalingrado, en Leningrado, en los campos helados de Kursk. Los que vieron a sus hermanos caer, los que cargaron el peso de una victoria que cambió el mundo. En la URSS, eran leyendas vivas. Sus medallas brillaban en los desfiles, sus nombres resonaban en las escuelas. Pero cuando la Unión Soviética murió, su mundo murió con ella. Imagina ser uno de ellos. Habías dado todo, tu juventud, tus lágrimas, tu sangre, por un país que te prometió honor eterno. Y ahora, en tus últimos días, ese país se fragmenta.
Tus pensiones, ganadas con tanto sacrificio, no alcanzan ni para un mendrugo de pan. El sistema de salud se desmorona, y el respeto que una vez te rodeó se convierte en indiferencia. No hay números exactos de cuántos veteranos se rindieron a la desesperación, cuántos dejaron este mundo con el corazón roto por una patria perdida. Pero sabemos que murieron solos, olvidados, mientras otros celebraban sobre sus tumbas. Un nombre se alza entre las sombras. Sergei Ajromeyev. Mariscal de la Unión Soviética, un hombre que había peleado en la Gran Guerra Patria y escalado hasta lo más alto del ejército. El 24 de agosto de 1991, días después del golpe fallido contra Gorbachov, se quitó la vida en su oficina. Dejó una nota que era un grito y una despedida. No puedo vivir cuando mi patria perece y todo lo que he considerado el sentido de mi vida se destruye. Sus palabras son un eco de lo que sentían miles. No era solo un hombre roto, era un símbolo de un pueblo traicionado. Mientras en Occidente aplaudían el fin de una era, Ajromeyev y tantos otros pagaban el precio de esa victoria con sus almas. La nostalgia soviética no es un invento. Es un dolor vivo, una herida que sangra en los corazones de quienes recuerdan. La URSS no era perfecta. Había colas, había censura, había luchas. Pero también había certeza. Había un techo sobre la cabeza, un trabajo asegurado, un lugar en el mundo. Era una superpotencia, un faro para los oprimidos, los primeros en tocar las estrellas con Gagarin. Los años 90 arrancaron eso. Dejaron a los rusos desnudos ante un mundo que los miraba con desprecio. Las encuestas del Centro Levada lo dicen claro. Para muchos, especialmente los mayores, la caída de la URSS fue un error, un luto eterno. Lloran por el sistema, lloran por lo que eran, por lo que pudieron ser. Y mientras algunos en Occidente se regodeaban en su triunfo, el pueblo ruso recogía los pedazos de un sueño hecho añicos. Han pasado más de 3 décadas desde aquel diciembre oscuro. Rusia se ha levantado de nuevo, ha encontrado su voz en un mundo que cambió para siempre. Las tasas de suicidio han bajado, las calles ya no tiemblan de caos. Pero las cicatrices de los 90 son profundas, eternas. Cada vida perdida, cada veterano olvidado, cada familia destrozada, es un recordatorio de lo que costó esa libertad que impusieron. Así que cuando escuches a alguien celebrar la caída de la URSS, míralos a los ojos y pregúntales, ¿valió la pena? ¿Valieron la pena las lágrimas, la sangre, las almas que se apagaron en la nieve? Porque para los que vivieron esa historia, no fue una victoria. Fue una tragedia. Una tragedia que aún resuena, como el latido de un corazón que se niega a detenerse.